Cuando se aprobó la Constitución de 17 éramos un país predominantemente agrícola y muy inicialmente, digamos, industrial. Apenas empezaron las primeras industrias. Pero en ese sentido, pues sí se hizo el esfuerzo y varios constituyentes sí conocían lo que había pasado en otros países. Y el mérito principal fue elevarlo a nivel constitucional. En eso fue la primera constitución social, como se le llama, y es cierto. Porque esos principios de las relaciones laborales y de la cuestión agrícola, claro que la agrícola es propia de Latinoamérica, no de Europa. En Europa, curiosamente, la reforma agraria fue al revés. La concentración parcelaria, porque ahí la propiedad se había dividido tanto que ya se era improductiva. Fue curioso, pero fue al revés. Aquí eran las grandes extensiones y había que dividirlas. Pero eso pues sí fue una aportación importante del constituyente, porque varios de los que asistieron al constituyente, que fueron los que promovieron las reformas en materia laboral y en materia agraria, pues conocían el desarrollo de los países industrializados. Y en ese sentido pues, fue la primera constitución, digamos, social. Porque después de la Primera Guerra, acuérdense que fue 17, la Primera Guerra Mundial terminó en 18. Y a partir del 19 y 20, en las constituciones europeas aparecieron las cuestiones sociales. No quiere decir que no estaban, pero estaban a nivel secundario, en las leyes ordinarias. Las elevaron a nivel constitucional. Y la primera, en ese sentido, fue la Constitución Alemana de Weimar de 1919. Pero casi todos los países europeos adoptaron esas modificaciones que estaban en la legislación secundaria para introducirlas en los textos constitucionales. Así es que sí fue un mérito de que varios constituyentes conocían esa evolución y trataron de plasmarla o plasmar en la Constitución, lo que no estaba previsto en un principio. No quiere decir que cuando se presentó el texto de la Constitución no hubiera conciencia de los problemas sociales, porque él sabe que en Veracruz, cuando se estuvo el gobierno de Venustiano Carranza, hubo una serie de propuestas de una ley de trabajo, y se expidió la ley agraria de 1915, así es que los problemas estaban ahí. Y el mérito fue elevarlo a nivel constitucional. Una constitución que dura un siglo, aunque ya queda muy poco del texto original de la Constitución, pues ya es un mérito en sí, ¿no? En Latinoamérica las constituciones son muy frecuentes. En realidad, pues ya es una constitución bastante diferente de la original, porque lo han ido modernizando conforme el tiempo. Nosotros tenemos la misma constitución de 17, en Latinoamérica usted ve que fuera de Argentina, que sí modificó su constitución en 94, en forma sustancial, pero conserva la original. Todos los demás países han tenido numerosas constituciones, van cambiando con el tiempo, etc. Entonces, pues digo, la de México es teóricamente una de las más antiguas. La Constitución se modifica de diversas maneras, y ha habido varios estudios sobre esto. Y más o menos la doctrina considera que hay tres formas. Una es, por ejemplo, a través de la jurisprudencia, que es la Constitución de Estados Unidos, que ya tiene más de 200 años, pero el texto en general, salvo 16 modificaciones comparadas con las que nosotros tenemos, que son muchísimas, pues no son suficientes, pero ahí la jurisprudencia es la que va evolucionando, no tanto el texto, sino la interpretación que se da a estos textos. Bueno, en cambio aquí hemos optado por las reformas formales, es decir, ha habido muchísimas reformas de la Constitución de 17 y el texto actual pues no lo reconocerían los creadores de la Constitución. El ejercicio que se ha hecho aquí para la celebración, y ya se publicó, bueno, me acaban de mandar un ejemplar
el texto que proponen, es el reacomodo. No están proponiendo reformarlo porque eso es labor de lo que aquí llamamos constituyente permanente, ¿no? Para darle un ejemplo, la reforma que se hizo en la época del presidente Lamadrid, que parece muy razonable, sobre el régimen económico de la Constitución, pues debe haber sido un capítulo especial. La mayoría de las constituciones actuales tienen un capítulo que se llama régimen económico, donde dicen cuál es el sistema económico, qué implicaciones tiene, quiénes participan, etc. Eso se colocó en los artículos 16, 17, 18 de la Constitución, pero en forma desordenada, y no cabía hacerlo allí, sino hacer un capítulo especial. Y así en casi todas las reformas están mal situadas, mal colocadas. Y ya hay una publicación que acaba de aparecer, no sé si la pueden conseguir, donde viene ya la propuesta de reordenación del texto, no alterando el contenido, sino buscando el acomodo de la Constitución para que quede más racionalmente establecida. Esa es la aportación que se quiere dar aquí en ese instituto a la conmemoración.